¿Qué tiene que ver los intelectuales como Octavio Paz, Enrique Dussel, Leopoldo Sea y Samuel Ramos con el humanismo mexicano del actual gobierno? Esta semana me hice la pregunta porque desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha mencionado en repetidas ocasiones que la filosofía política del actual régimen tiene su propio nombre y es el humanismo mexicano. ¿Pero qué es eso y de dónde lo han sacado? ¿O por qué rayos suena tanto como aquella filosofía mexicana del siglo XX que estudié en la universidad? Pues resulta que no es una coincidencia, ya que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el actual gobierno de Claudia Sheinbaum también han usado de base teórica aquella propuesta de intelectuales mexicanos en la primera mitad del siglo XX. Intelectuales como José Vasconcelos, Samuel Ramos, Leopoldo Sea, Octavio Paz y Enrique Dussel han contribuido juntos pero por separado y cada quien aportó algo sin saber realmente que retomarían sus ideas en forma de políticas públicas. Pero dejemos claro que el humanismo mexicano que ponen en práctica en el gobierno actual, según AMLO, es una filosofía política que busca mejorar la vida de los más desfavorecidos y erradicar la corrupción del gobierno mediante políticas de austeridad. Su lema, por el bien de todos, primero los pobres, es una de las aplicaciones directas de los principios humanistas de las prácticas sociales, como los programas de apoyo económico y la búsqueda de las mejoras de los servicios públicos. Estas ideas tienen su origen en aquellos pensadores del siglo XX que, pues ya había mencionado, incluido aquel Premio Nobel de Literatura de 1990, Octavio Paz. Pero ¿cómo se relacionarán? Y bueno, hay que primero conocer las obras de estos autores para entenderlo. Comenzando por Samuel Ramos, que escribió dos de las obras más brillantes de México, El perfil del hombre y la cultura de México, allá por 1934, y en 1940 escribiría Hacia el nuevo humanismo. Ramos profundizó en la psicología del mexicano, identificando los rasgos y las características que lo distinguen. Su análisis contribuyó a una mayor comprensión en la identidad nacional y a la construcción de un humanismo que reconoce las particularidades culturales y sociales de nuestro país. Ramos fue un crítico social agudo que denunció las desigualdades y las injusticias que prevalecían en la sociedad mexicana a través de sus libros. Su pensamiento impulsó la búsqueda de un humanismo más comprometido con la transformación social. Fíjense, ese es el más antiguo prácticamente de todos los mencionados y ya desde él se nota la distinción o la línea del humanismo mexicano. Pero bueno, continuando con esta lista de pensadores, este es mi filósofo favorito mexicano y hablemos de Leopoldo Sea. Este señorón escribió una de las obras más interesantes que es el positivismo en México allá por el año de 1945 y también es muy conocida su obra sobre el pensamiento latinoamericano en 1969. Leopoldo Sea realizó una exhaustiva investigación sobre la compleja historia de las ideas en México, lo que permitió comprender una evolución de la historia del pensamiento filosófico en México. Leopoldo destaca algunos temas que han sido recurrentes en las ideas de los mexicanos, como la búsqueda de la identidad nacional, preguntarnos quiénes somos o qué es México, qué es lo mexicano, cuál es nuestro destino como nación, el dilema de la universalidad filosófica y la filosofía latinoamericana contra el eurocentrismo, o la filosofía como una herramienta social de cambio más bien, o la filosofía de la liberación. Y si hablamos de lo mexicano, sí o sí tenemos que hablar de Octavio Paz, autor del Laberinto de la Soledad allá por 1950. En este libro también Paz se interesa por estudiar y entender lo mexicano y sus características. En este libro señala las particularidades de los mexicanos y la relación que tenemos con nuestro pasado y nuestra cultura. Octavio Paz consideraba que la cultura era fundamental para construir una identidad colectiva y fomentar así un diálogo entre las personas. Su obra nos recuerda que el humanismo no se limita únicamente a una reflexión filosófica, sino que también atiende a todas las manifestaciones de la cultura. Octavio Paz, a través de sus poemas y sus ensayos, ha contribuido enormemente al humanismo mexicano al explorar la identidad nacional y promover un diálogo intercultural y vincular también la filosofía con la realidad social y política, muy como Leopoldo Sea hubiese querido. Y por último tenemos a Enrique Dussel, otro de los grandes pensadores que han contribuido significativamente al humanismo mexicano y latinoamericano. Dussel, al igual que Octavio Paz, se interesó profundamente en la construcción de una identidad latinoamericana autónoma y crítica. El enfoque de Dussel se caracterizó por un marcado carácter político y social, fuertemente influenciado por la teología de la liberación, del cual hablaremos más adelante. Enrique Dussel es considerado uno de los fundadores de la filosofía de la liberación. Es una corriente filosófica que busca liberar a los oprimidos y fundar una sociedad más justa y equitativa. Este autor fue un crítico acérrimo del eurocentrismo y de la modernidad occidental, argumentando que estos sistemas de pensamiento habían sido utilizados para justificar la dominación colonial y la explotación de los pueblos indígenas, y bueno, pues mal no estaba. Enrique Dussel enfatizaba la importancia de descolonizar el pensamiento y de construir una filosofía propiamente latinoamericana. Un rasgo en común entre estos pensadores es su profundo compromiso con la transformación social. Han utilizado también la historia y la filosofía como una herramienta para denunciar las injusticias y construir así un futuro más justo y equitativo. Ya para concluir, dejaremos en claro la aportación de cada uno de estos autores en el humanismo mexicano.
Por ejemplo, Leopoldo Sea se centró en la construcción de la filosofía latinoamericana autónoma y en la recuperación de las raíces indígenas. En cambio, Octavio Paz explora la identidad mexicana a través de la poesía y el ensayo, así como otras manifestaciones culturales. El papel de Enrique Dussel es desarrollar la filosofía de la liberación y criticar el eurocentrismo y la modernidad. También el caso de Samuel Ramos, que analiza la psicología social del mexicano y su relación con nuestro pasado. O el caso de José Vasconcelos, quien propuso una visión cosmogónica de la historia de México y un proyecto de mestizaje cultural sin precedentes en su libro de la raza cósmica. El legado de estos pensadores sigue siendo relevante en la actualidad. El humanismo mexicano continúa siendo una corriente que busca construir un futuro más justo y equitativo para todos. Y bueno, esto ha sido todo por el video de esta semana, espero que les haya gustado. Quiero que me dejen en los comentarios si creen que estos pensadores estarán retorciendo o bien estarán orgullosos de haber contribuido en la política actual a través de sus pensamientos. Y bueno, pues yo soy José Sánchez, me pueden seguir en redes sociales como José Sándwich con U en vez de W, todo junto. Y pues ha sido todo, les agradezco su tiempo y que hayan llegado hasta aquí.